Francia batalla contra Inglaterra, una guerra perdida no solo en el campo de batalla. La hambruna golpea también con fuerza a sus habitantes, mientras su rey se esconde en la corte. Corre el año de 1412. Una joven campesina, nacida en la aldea de Don Remy, será capaz de de llevar la victoria a los franceses. Juana de Arco, Catherine J. Chen, bienvenida a Autoras de Palabra con Rosa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Recoger piedras, no guijarros, sino rocas pesadas de bordes y cantos afilados, guardadas en sus faldas, ahora fardos improvisados. Se adivina una batalla fulminante, pero ¿quién será el que lance la primera piedra, el primer ataque? Oh, that is a bit enigmatic. Oh, es enigmática esta pregunta. Es interesante porque, a ver, para mí no es tanto quién lanza la primera piedra, quizá también es un poco una referencia a Jesucristo, es un poco, o la historia, ¿no? La historia de ella, pero es que a mí me lleva más a pensar en la guerra, ¿no? Y cómo la guerra pues va más allá de los confines de los campos de batalla y llega a los hogares y la guerra lo invade todo. Así que esa primera escena tiene que ver con las influencias externas y cómo afecta a la joven Juana y cómo pienso yo que, repito, la guerra no se confina ni solo a las cortes, no es una batalla entre reyes, es una batalla en los hogares por sobrevivir en el propio hogar y eso influye también, bueno, los arreglos en casa también y eso afecta también pues cuestiones como la masculinidad, como la juventud, el tema de la mujer, porque es que esto lo empapa todo de la existencia de cada persona. Yo lo pensaba más así también al plantear la batalla de piedras y además es que esto está basado en una historia real, o sea, esto pasó en realidad. La joven Juana vio a chavales jóvenes que regresaban a Domremy, volvían al pueblo después de que se habían peleado tirándose piedras con otros chicos de bueno, borgoñones, ¿no? Del enemigo, del pueblo enemigo. O sea que las guerras adultas, las guerras de reyes, las guerras de cortes pueden también ser batallas entre niños. Ujú. Quiero decir, antes de continuar con la entrevista, que esta historia, Catherine, que tú escribes, tratas, corrígeme si me equivoco, de contar esa parte, digamos, más humana de Juana de Arco. Em, Dices en tu libro que te has documentado muchísimo, has leído muchísimos libros. Vamos a ir contando un poco cómo ha sido esa infancia y cuáles han sido algunos de los puntos que de alguna forma fueron creando a Juana como persona. Pero me pregunto o te pregunto ya directamente, qué te ha contado Juana mientras tú te informabas? I think there was a real Yo creo que a ver, el libro, la novela, está dedicada a ella, a Juana de Arco, y esto lo dejo muy claro. Yo dejo muy claro que Juana, porque yo retrato estos años 1412 a 1431, y yo, bueno, recibí esa orden de Juana, que me hagas humana, que cuentes mi historia, la historia de un ser humano, no la historia de una santa, que al final si uno quiere, ¿no? Le damos un premio a una persona santificándola y ese supuesto premio no le llega hasta 500 años después de haber muerto. Y como siempre en su vida, como casi todo, las cosas se manipulan y se han manipulado para, bueno, amoldarse y adaptarse al partido que uno le interesa, a las ideas que a uno le interesa, a los ideales que uno necesita cubrir. Y en mi caso y con Juana como personaje, yo quería intentar encontrar un poco la carne y hueso, ¿no? Y sangre, sin simplificar demasiado ni tampoco dejar de lado la fe, porque está. Yo quería mostrarla a ella de una manera con la que nos podamos identificar y empatizar. Fue una heroína, sí,
pero hay un elemento también de ella que es, bueno, más escurridizo, más enigmático, y esa parte más desconocida, más misteriosa, quizá es lo que la ha llevado a perdurar en el imaginario humano hasta el día de hoy. Así que para mí sí que, yo sé, yo recibí este imperativo de conectar con ella como persona porque yo puedo notar sobre todo aquellas partes en las que yo he puesto mucho de mí. He puesto mucho de mí en el personaje de Juana, donde yo he puesto mis ideales también, porque en el proceso de escritura, y eso supongo que pasa también a muchos autores, uno da mucho de una misma, dedicas mucho y le pones mucho al personaje de ti, pero también el personaje te pone mucho a ti. Es un poco una simbiosis, ¿no? Que se produce a la hora de escribir. Es decir, nos vamos dando energía y quitando energía hasta que las líneas entre personaje y autor, entre figura histórica y narradora, un poco ya se difuminan, ¿no? Casi esas fronteras. Ujú. Volvamos un poco a lo que es la historia que has escrito, de esa batalla de piedras que referías al principio de la entrevista, a un personaje, a un niño que, bueno, pues muere en esa pelea de piedras, ¿no? Estamos hablando de Guillén. Guillén de alguna forma representa una debilidad, es un personaje que se perfila como alguien débil, ¿no? Muy mimado en su familia. Y por eso, por esa debilidad, el propio pueblo o parte de ella le acusa. O sea, digamos que de alguna forma eh, casi casi merece esa muerte, ¿no? Si no se hubiera educado de otra manera, no habría muerto. Yes, I think it's the very brutish father. Sí, yo creo que es el padre, que es un bruto, Jacques d'Arc, que creo que es él el que le acusa de débil. Sí. Y eso para Juana le despierta un conflicto, porque evidentemente no sé cómo se ha traducido al castellano, pero hay un momento después en que Juana se pregunta por qué con el amor no basta, por qué la Mm, amabilidad no basta, y no sabe, realmente no entiende, ella no conocía a Guillaume, pero ella percibe que era un buen chico porque era amable con los animales y lo había visto por el pueblo y le daba que era un buen niño. Y es un momento realmente muy punzante, ¿no? Un niño que ha crecido rodeado o sea, ella rodeada de abuso y violento, ve la posibilidad de otra manera de crecer y otra manera de vivir, ¿no? Es decir, ella viendo a Guillaume, ¿no? Rodeado de amor, del amor de sus padres, del amor de su familia, frente al desprecio que ella vivía, ¿no? Que es lo que ella ha experimentado toda la vida. Y eso lo ve, y por alguna razón, ella ve que ni el amor mantiene con vida a Guillaume, ¿no? Y me gusta que preguntes por ello, porque yo con esa escena quería demostrar que eso va pasando una y otra vez en la novela. Cuando entra en la batalla por primera vez, ella se acuerda de la escena de la batalla de piedras y dice, ah, esto es una versión adulta de aquella mm, batalla de piedras. Y con la muerte de Guillaume hay un paralelismo también más adelante en el libro, cuando ella sujeta a un soldado inglés, William, en sus brazos, y Guillaume y William, bueno, al final es el mismo nombre, ¿no? Guillermo, Guillaume, William, es el mismo nombre. sí. Y es un poco borrar las fronteras, ¿no? ¿Quién es amigo? ¿Quién es enemigo? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde Mm. llegamos? Cierto. Además, hablas de Juana como una persona carente de cariño, sobre todo desde niña, por parte de su padre, ser la segunda hija y en el fondo su padre no saber qué hacer con ella, ¿no? Yes, I needed Sí, yo necesitaba una fuente de conflicto en casa y el padre, evidentemente, es un personaje salvaje, ¿eh? Es un bruto, es un personaje violento, pero a mí me parece muy interesante. Bueno, ya dependerá del lector, ¿no? Si captan estos matices o no, pero más adelante en el libro es interesante porque ella
dice, yo soy el producto de las manos de mi padre, y si no conoces a mi padre, entonces no me conoces a mí, dice ella, ¿no? O sea, es como un poco una inflexión, que tampoco estoy diciendo que ella adore a su padre en absoluto y no cree en lo mismo y su temperamento no es el mismo, porque además Juana es una persona amable, ella quiere utilizar su fuerza para demostrarla a manera de amabilidad, pero es curioso que de repente ella como adopta esta nueva mirada sobre Jacques d'Arc, sobre todo después de haber visto justamente la debilidad de su tío, al que ella idolatraba desde el principio de sus días, ¿no? O Sí. sea, que se le da la vuelta a todas sus creencias, ¿no? Y en la novela también se le da la vuelta. Y me parece muy interesante, pero bueno, es una parte de su personaje que es la parte de arco, ¿no? Sí, De esa rama de la familia. sí. Has nombrado a su tío, Durán Lasar, y la gran influencia que ejerce sobre ella. Yes, I mean, I wanted him to be Yo quería que él fuera el tío divertido y alguien, necesitaba a alguien que fuera, no sé, que fuera el foráneo, ¿no? El personaje de fuera que le trae las noticias a ella, ¿no? Él es la fuente de información para Juana y él es el que la mantiene al día de las batallas y de lo que pasa y además también le despierta la imaginación y la anima a pensar más allá de, ¿no? Los confines de Dom Remy, como que el mundo es más grande, grande, ¿no? Y yo necesitaba a alguien que estuviera en sintonía con ella, ¿no? Y que la escuchara, que fuera real, ¿no? Y natural, y diferente, una relación diferente comparado con la de la hermana. Me gusta que las relaciones sean diferentes. Juana y su hermana, bueno, la Juana con su hermana no tiene que ver con la Juana con su tío, ¿no? La manera que se relaciona y se comporta, ¿no? Mm. Su hermana Catherine y un anillo. oh the ring that Ah, el anillo. El anillo, sí, sí, que recupera. Sí, a ver, pues creo. meant to be a lovely moment Yo creo que es un momento bonito, ¿no? Entre hermanas, es un vínculo, un vínculo entre hermanas y Catherine deja a Juana sola, ¿no? Porque, bueno, se va a, a buscar, se va a buscar otras cosas. Es un momento de debilidad por parte de Catherine y ella se siente culpable luego por haberla dejado sola, pero se supone que también ha de ser un punto de conexión entre hermanas, un momento también en que Juana, bueno, que ya se queda con ese recuerdo de la hermana, ¿no? Y sobre Catherine, yo quería decir que yo lo que quería era difuminar las líneas entre Santa Catalina de Alejandría, que es Mm. una de las dos santas que se le aparecen a Juana, pues entre esa Santa Catalina y Catherine, ¿no? Que es su hermana santa, santísima, que es un personaje en el libro que seguramente es el más autosacrificado, ¿no? El personaje sacrificado, el de Catherine, todo amor. Y es, no sé, una persona tan buena que como Guillaume, como el pobre Guillaume, que es como, ¿no? El objeto de sacrificio, ¿no? Es otra de esos casos en el libro. Mm. Y añadiré también, yo creo que eso es lo que yo quería hacer para no meterme en lo de las visiones con este libro, porque ya lo intenté y lo sé porque lo intenté, porque hice un primer borrador de la novela lleno de visiones, ¿no? Juana y sus visiones de los santos y se Mm. comunicaban. Yo escribí pues diálogos entre las visiones y Juana y no me funcionó. Vi que eso en formato novela no iba a funcionar porque las visiones dictaminan mucho. Es que ya se come toda la historia, la visión, cubre Sí. toda la narrativa, lo empapa todo y entonces te quedas con, vale, los santos o
las santas le dicen a Juana, vale, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que ir a encontrar el delfín, ahora es el momento de ir a la batalla, ahora es el momento de prepararse para la guerra, ahora es el momento... No, a mí no me funcionaba eso, porque eso le quita a Juana el empoderamiento, su poder individual y su agenciarse de lo que ella quiere hacer, porque ella se tira a hacer algo porque lo cree así y no es ninguna visión externa ni ninguna fuerza externa que le dicte órdenes ni cómo tiene que actuar. Y por eso quito las visiones de en medio y por eso intento incorporar personajes como el de Caterina, es decir, Catherine hermana, en lugar Mm, de Santa Catalina Santa de Catalina. Alejandría, ¿no? Ujú. Exacto. Has nombrado el delfín y el encuentro que tiene con él, un delfín que está aletargado, ¿no? Viviendo dentro de una melancolía. Y bueno, pues necesitan encontrar a alguien que le saque de esa tristeza. Eh, de hecho, le pregunta si ha hablado con Dios, ¿no? Y ella contesta que no es Dios quien habla con ella, sino ella quien habla con Dios. Yes, I think that it was important for Yo me creo que para mí have lo God que fue importante es in the que book la presencia de Dios about estuviera en el libro, o por lo menos como yo vivo la presencia de Dios en mi vida. I'm really not big Yo on the importance of faith. I actually think no desprecio la fe en absoluto. Yo creo que la fe for tiene un papel muy importante, critics have called pero hay algunos críticos que han dicho que esta visión de Juana es una visión laica y secular y que no se habla de la fe, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que está ahí, la espiritualidad y la creencia en Dios están en el libro y muy profundos además. Lo hice intencionadamente, intenté transformar la presencia de Dios de una manera creativa en el libro, porque en el sentido de que Dios siempre está ahí, Dios la observa, la guía y nunca la abandona. No es que Juana no crea en Dios, Juana cree en Dios mucho, pero ella escoge negociar con él y llegar a un pacto y a un acuerdo con Dios. Incluso al final sigue negociando con Dios, pero tiene una nueva fe encontrada y renovada. Pero claro, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe sin duda? ¿Y qué es la fe sin desesperación? No es posible, es natural para todo ser humano vivir, pues eso, la duda y la desesperación, desde la fe también. Hay una escena favorita mía cuando sale del bosque después de la prueba, Juana, y mira para atrás y ve evidentemente una criatura de importancia, ¿no? religiosa. Ese momento me parece importante. Mm. Muestras a Juana de Arco sobre todo como un soldado, ¿no? O sea, la estrategia que tenía a la hora de luchar, a la hora de presentarse una batalla. Yes, because I wanted to ground Joan in Sí, yo quería arraigarla en su fisicalidad, ¿no? Es la guerra de los 100 años y es importante incorporar, pues bueno, los desgarros de la guerra y mostrar las consecuencias de la guerra y los sacrificios que eso implicaba, porque no todo es maravilloso ni de color de rosas. Y cuando yo leía las transcripciones del juicio de rehabilitación suyo que se celebra de manera póstuma 2 décadas después. Hay relatos de testigos oculares que destacan sus habilidades y sus destrezas a la hora de cabalgar en su caballo de guerra y cuando usaba la lanza. Y lo describen como destacable, maravilloso, asombroso, porque cómo puede ser de dónde venía, siendo una campesina de aquella pequeña aldea, cómo es que tenía ese don y cómo sabía llevar la armadura y todo esto le salía a ella de manera natural. Un capitán, está escrito esto, la describió como una persona, una chica simple y ignorante en todo,
excepto en temas de guerra, porque en temas de guerra justamente destacaba, porque era brillante, y eso a él le parecía milagroso, así está descrito, ¿no? Y hay otros ejemplos, ¿no? Como cómo podría ella saber dónde colocar la artillería, preparándose para un sitio, un posible sitio, ¿no? ¿De dónde viene esa manera de verlo, ¿no? Tan claro. Pues eso pasaba por mi cabeza a medida que iba confeccionando la novela y me parece importante mostrarla como soldado porque eso complica su legado y le da un nuevo matiz y un nuevo giro, porque si te quedas con su imagen de santa, eso es una dimensión muy plana. Es Mm. unidimensional y no es así. Y no puedes construir un relato verdadero solo en ese único nivel, ¿no? Si te quedas solo en lo de la santidad, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay una escena muy bonita en la que Caterina habla con su majestad y le dice, la guerra no se conquista únicamente en cada batalla, tampoco en las fronteras inestables de un reino, tampoco por las bajas de la batalla, tampoco por los derechos ancestrales, sino se ganan acumulando riqueza de hacer ricos a los caballeros ingleses con el tesoro francés. Yeah. Well, this is very true, and this is also why Es verdad, es que es cierto, y la Guerra de los 100 años duró tanto precisamente por eso. Y además es que duró mucho más de 100 años, en parte porque los ingleses no tenían financiación, no tenían el dinero para cruzar el canal y ocupar tierras que luego reclamaron. Así que una guerra es extraordinariamente cara. Y por tanto, lo que haya que ganar tiene que merecer la pena, ¿no? Y de hecho, lo que estaba haciendo Inglaterra era comprar la alianza de Borgoña, ¿no? De los Sí. borgoñones, y esa era su manera, ¿no? Un poco de financiarse. ¿Y qué es una alianza, no? ¿Qué es una alianza real si tienes que pagar para comprarte tus amigos? Bueno, y no sé. l- l- No sé, y los franceses y la parte de Borgoña, evidentemente ahí sí que había alianza de sangre, ¿no? Un poco puesto en jaque por las acciones del delfín. Esto es la historia. Y Está- ese fragmento, ese extracto también nos demuestra su agudeza mental, la de Juana, porque ella puede ver la guerra más allá, ¿no? Y eso es porque tiene una posición privilegiada, porque es foránea a la política de la corte. El delfín y los demás, ¿no? Los mensajeros, todos están como muy metidos, ¿no? A veces es que son primos, familiares, amigos y enemigos de un bando y otro, todos están muy metidos en el mismo sitio y ella viene de fuera, no pertenece a la corte, no pertenece a ese mundo. Él sabe lo que está sufriendo el pueblo y eso ella lo trae y es una ventaja para ella, ¿no? Esa perspectiva que necesita justamente el delfín, lo necesita para él, para sus fines. Y ese era, yo creo que es el propósito también de esa conversación, de ese fragmento. Además es que básicamente, como ella viene de fuera, también eh, ella tiene esa osadía y quizá por eso habla tan claro y se expresa de la manera en que quizá no se esperaría, ¿no? Para hablar, ¿no? ¿No? Con un rey, alguien que viene de tan abajo, ¿no? Pero es verdad, si lees las transcripciones, los textos transcritos del juicio primero que lleva a su ejecución, esas frases, ella responde, ella replica a los que la interrogan, ella tiene una lengua que tela y es muy impaciente y muchas ocasiones no quiere prestar juramento, o sea, tiene su carácter, tiene su sí. temperamento y eso se ve de muchas maneras, sí, sí. Ahora pregunto a Caterín, ¿cuándo conoció a Juana de Arco? La primera vez que le llegó información o no sé, que la descubrió. she's one of those immortal characters Es un that personaje inmortal, es una leyenda y bueno, uno sabe su nombre, ¿no? Te Mm, suena su nombre y no sé, es como que fue algo natural, lo tienes ya en tu conciencia, sabes que en una ocasión hubo una mujer joven llamada Juana de Arco, así que no te puedo decir exactamente en qué momento
me acerqué a ella, pero sí que te puedo decir justo el momento en que quise saber más de ella y sí, conocerla más. Fue como algo divino, al final fue como un mensaje de Dios, porque no estaba previsto en absoluto. Nació y creció el proyecto de una manera muy orgánica. Yo me acababa de quedar sin empleo y estaba en un momento de crisis vital y personal, porque aquí en Estados Unidos te quedas sin empleo y te quedas sin seguro médico y te quedas sin un montón de prestaciones. Y miraba yo mis estanterías de libros en casa y de repente veo ese libro que había comprado hacía 2, 3 años con su portada dorada, precioso. Se me había olvidado totalmente que estaba ahí, pero era justamente una biografía de Juana de Arco. Y pensé, bueno, me lo he comprado, nunca lo he leído, ni lo he abierto. Ahora que no tengo trabajo y no sé la verdad qué voy a hacer, bueno, pues lo agarro y lo leo y a ver si puedo hacer algo con este personaje histórico. Y así empezó todo. Empezó, ya te digo, como una especie de, de bendición divina, de una manera muy natural. Sí, sí. Pues yo te diré que me llegó el libro y Juana de Arco, como bien dices, es un personaje muy conocido. Sin tener todavía fecha ni previsto entrevista, pues me metí en él y no he salido hasta que no lo he terminado. Y ha sido muy gratificante conocer a esta Juana de Arco. Thank you so much. Muchas gracias. Pues un placer, Juana de Arco, Catherine, gustazo, como te acabo de decir, leerte y hablar sobre esta mujer impresionante. Likewise, it's an honor to speak. Igualmente ha sido un honor hablar contigo. Gracias, Rosa. Muchas gracias a ti.